Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a tocar un tema que hace muy poco ha sido polémico y es el tema de la supuesta esposa de Yahvé o de Jehová, que algunos investigadores aseguran que fue eliminada de la Biblia para tapar toda esta historia de la antigüedad. Y la adoración, como aseguran algunos, por parte del pueblo de Israel, tanto a Yahvé como a su esposa. Se han encontrado algunos detalles de esto, algunas pruebas, y eso es lo que vamos a estar comentando hoy. Para muchos esto es un tema muy polémico, pero ya nos vamos a dar cuenta que esto es más común de lo que pensamos en los dioses del pasado. Y el tema de la oración a una deidad femenina es bastante recurrente y tiene un sentido de fondo que al final lo vamos a estar comentando. Voy a leer este artículo que tengo por acá, que comprime muy bien el tema de Asherá, la esposa de Dios. Fue una figura suprimida de la Biblia. Misteriosa diosa Asherá, llamada la reina de los cielos por antiguos israelitas. Su presencia se encuentra en textos antiguos y en hallazgos arqueológicos. Asherá o Asera era una diosa madre que regía la fertilidad de la tierra. Se piensa que fue considerada la esposa de Dios, compañera de Yahvé. Fue adorada en el templo de Jerusalén y en otros santuarios construidos por el rey Salomón. Sin embargo, Asherá fue desapareciendo del panteón hebreo cuando los judíos comenzaron a establecer el monoteísmo. Esto podría considerarse como una manifestación de antifeminismo para excluir la influencia de una deidad femenina y establecer un monoteísmo patriarcal. Esta consorte divina fue vista como una deidad principal por los hebreos desde el siglo XII hasta el siglo VI a.C. Fue popular entre las tribus rurales e introducida al templo de Jerusalén por el rey Roboam en el año 928 a.C. En el templo estuvo una estatua de Asherá y era atendida por sacerdotisas. Esta imagen que vemos aquí es la supuesta estatua o imagen que hace referencia a Asherá. Vemos aquí una mujer con unas serpientes a los lados, arriba lo que parecen, no sé, unos conejos, parece un conejo el del lado derecho, el del lado izquierdo parece una cabra, y abajo, bueno, abajo sí, no sé si es un león, unas figuras bastante extrañas. Una mujer con una figura bastante como deforme, ¿no? Como un ser deforme. Y la de la izquierda sí ya parece una mujer más convencional. Estas son las estatuillas que se encontraron en descubrimientos arqueológicos donde se asegura que esta es la figura de Asherá cuando era adorada en la antigüedad. El libro de Reyes 2, capítulo 27:7 dice: y el rey edificó una imagen tallada de Asherá que él había hecho en la casa de la cual Yahvé dijo a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo he elegido de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Referencias al matrimonio de Yahvé y Asherá. Francesca Stavrakopoulos, investigadora de la Universidad de Exeter, Inglaterra, apoya la hipótesis de que Asherá era esposa de Dios. Su matrimonio celestial con Yahvé es referenciado en varias inscripciones muy difundidas en zonas arqueológicas de Israel. Esto que se ve aquí es un dibujo de una cerámica con la inscripción de Yahvé y su Asherá, donde se pueden ver unos personajes bastante extraños, deformes, y también unos animales allí. En esas inscripciones se lee: seas bendecido por Yahvé y su Asera. Esta bendición aparece en una vasija del siglo VIII a.C., descubierta en el Sinaí, además de otros artefactos en diversos lugares, en hogares normales y santuarios de Yahvé, Samaria, Jerusalén, Kirbet, El-Com y entre otros. Aquí se puede ver esto que dice aquí, una inscripción funeraria en Kirbet, donde dice: bendito sea Ariyahu por Yahvé y por su Asherá, de sus enemigos que lo salvó. Supuestamente eso dice ahí, o eso interpretan o traducen quienes lograron encontrar esto, ¿no? Se dice que hay muchísimas referencias en la antigüedad de Yahvé y su Asherá. Y Asherá fue una diosa que fue venerada y que
se asegura que fue la esposa o compañera de Yahvé. En Proverbios 8, 22, 31 dice, se denota una segunda presencia femenina al lado de Dios durante la creación. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, antes de los abismos, fui engendrada. Cuando formaba de los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Parece que fuese una mujer quien hace este relato. Asherah, diosa madre muy antigua, mientras la Biblia fue editándose, Asherah fue siendo excluida por las autoridades judías. Según sus interpretaciones, rendirle culto era idolatría y desviaba la fe en Yahvé. Esto podría verse como una forma de denigrar a las diosas madres pasadas y establecer un monoteísmo patriarcal. Esto es una ilustración de los símbolos de Asherah, que hay un árbol sagrado, cabras cornudas y el león. Entonces la figura que veíamos aquí arriba, estos son cabras, no es un conejo, aunque el de la derecha parece un conejo, pero son cabras, y lo que está abajo efectivamente es un león. Otro punto a destacar es que Asherah está relacionada con otras diosas del cercano oriente, como Astoret de los cananeos, Astarte de los fenicios e Ishtar de Babilonia, que todas estas diosas son la misma, solo que vista desde distintos ángulos. Y no es sorpresa que Asherah es la misma, pero desde la visión judía. La diosa madre también tendría raíces más antiguas de las reinas de los dioses como Anu, el Anunnaki y dios semítico, El. Bueno, ya lo hemos dicho cuando hablamos de los Anunnakis. Hemos comprendido en algunos de los videos que hemos compartido que la tradición hebrea desciende de la antigua Sumeria y la adoración a los Anunnaki. Todo lo que es la tradición, la adoración, muchas creencias, muchas prácticas en torno a la deidad o a las deidades que se adoraban en Mesopotamia, luego fueron trasladadas a los pueblos que de ahí en adelante fueron surgiendo, entre ellos el pueblo hebreo. Por eso es normal que muchas de sus tradiciones provengan de Sumeria. Y el tema de la adoración a los dioses es una de ellas. Un dato impresionante es que uno de los textos ugaríticos describen una escena de Asherah caminando sobre el agua, 1400 años antes que Jesús. La hipótesis de la esposa de Dios es fascinante, aunque muy polémica en la actualidad. Sin embargo, la influencia de Asherah ha sido reconocida por historiadores y arqueólogos, principalmente en los secretos más rurales del Israel antiguo. Ahí está planteada esta hipótesis, como llaman los investigadores, de una pareja de Yahvé. Por acá tenemos más datos acerca de Asherah, la esposa de Dios que fue expulsada de la Biblia. La diosa madre pareja de Yahvé fue excluida dolosamente de la Biblia en el camino a la construcción paradigmática de la hegemonía masculina. En tiempos anteriores, el monoteísmo patriarcal instaurado en Occidente por el judeocristianismo y responsable de sembrar las bases para una conciencia que enaltece los valores masculinos de conquista, expansión y explotación de la naturaleza, prevaleció una concepción religiosa de la divinidad como pareja, diosa madre y Dios padre. Una deidad dadora, según la investigadora de la Universidad de Exeter, la señora Francesca Stavrakopoulos. Originalmente, las denominadas grandes religiones abrámicas, hoy los tres mayores monoteísmos de la cultura humana, adoraron también junto a Yahvé a la diosa Asherah, llamada en ocasiones Astarot. Es la misma, por eso hacía la mención ahorita de que Astar, Ishtar, Inanna, Asherah, Astarot es la misma deidad femenina adorada desde distintas culturas. Y sucede lo mismo con Yahvé. Si lo comparamos con la cultura sumeria, que es anterior, con los Anunnaki, tenemos la figura de Anu o la figura de Enki o de Enlil, que eran los dioses supremos, y ahí podemos ver distintas facetas que luego Yahvé muestra en la Biblia. O si vamos a la cultura árabe con Alá, o si vamos a Grecia con Zeus, o a Egipto con Ra. Es el mismo personaje
o los mismos personajes, porque esto es un grupo de dioses, pero vistos desde la perspectiva de la cultura. Por eso varían los nombres, pero si vemos las acciones de estos personajes, no distan mucho entre cultura y cultura. Una deidad dadora como la Ishtar babilónica, la Astarte griega, bueno, ahí está Astarte, otra que se suma. En cualquier caso, arqueotipos de la divinidad femenina como la luna, la tierra y Venus. Stavrakopoulos basó su hipótesis en el estudio de antiguos textos, amuletos y figuras hallados en la ciudad de Ugarit, actual territorio de Siria, que reflejan el modo en que Ashera fue adorada junto a Yahvé, a Jehová, como una poderosa diosa de la fertilidad. Existe una vasija del siglo XIII descubierta en el desierto de Sinaí, en Kuntillet Arhut, que registra una súplica de bendición a la pareja divina, y no se trata de la única. Existen varias inscripciones similares que fortalecen la tesis de que el dios bíblico tuvo una esposa, asegura la investigadora. Aquí vemos nuevamente la imagen. Si vemos, los pies parecen como, bueno, si es que estos son los pies, pero parecen como si fuesen unos pies de un monstruo, ¿no? De un ser reptiliano, como eran estos antiguos dioses. Son también significativos los registros bíblicos que mencionan cómo Ashera fue adorada en el templo de Yahvé en Jerusalén, o la descripción de una estatua de la misma diosa que, según narra el libro de los Reyes, yacía en el templo atendida ritualmente por personal femenino. La referencia a la reina del cielo en el libro de Jeremías podría ser una posible alusión a la misma deidad. La investigadora coincide en sus conclusiones con profusos estudios que explican cómo las ediciones subsecuentes de la Biblia, curadas siempre por hombres, habrían resignado cualquier fidelidad a las escrituras sagradas para realizar una operación de inteligencia, una programación neurolingüística de la sociedad con el objetivo de mantener en el centro del poder a la casta sacerdotal masculina en desmedro y represión del polo femenino de la divinidad. Bien, aquí están los datos de un par de artículos, uno de estos de la History Channel, de unos descubrimientos de una investigadora, la señora Francis, con el apellido Stavrakopoulos, y también muchos otros que en descubrimientos arqueológicos han notado que en la tradición hebrea más antigua existe la posible adoración a una deidad femenina llamada Ashera. Ahora, ¿qué de cierto tendría esto, no? Porque sería la supuesta esposa de Yahvé. Hay varias cosas aquí que son ciertas antes de ir al punto netamente de esta deidad femenina. El tema de crear como estrategia la adoración a un único Dios en el marco, ¿no?, de una religión monoteísta dominante a nivel global es un plan trazado desde la antigüedad, encabezado obviamente por la tradición hebrea como ese pueblo elegido. Esta idea se reforzó en el 325 con la iglesia judeocristiana o la religión judeocristiana y la intención de crear una iglesia universal. Y se hizo la famosa iglesia católica. Aquí en el tema de la iglesia católica también se sustrae la figura femenina, más allá de que se menciona y se adora la figura de María como madre de Jesús, pero en un papel secundario, porque las tres divinas personas son el Padre, el Espíritu Santo, que se le coloca en una connotación masculina también, y el Hijo. Olvidando así que ese Espíritu Santo, como lo menciona el libro secreto de Juan, maneja una fuerza ella, es bárbelo, como vientre, ella, no él, como se hace referencia en la Iglesia Católica. Había una clara intención de reforzar el patriarcado y el dominio masculino para el tema del sacerdocio, ¿no?, como se afirmaba ahorita en la nota. Y esto era muy importante para ellos dentro de su estrategia, porque la mujer tiene un poder creador que a estas fuerzas oscuras no les gusta o le tienen mucho miedo. Por eso siempre han buscado aplastar la imagen, la esencia de la mujer. Pero hablo de la mujer a nivel humano
y de la fuerza ella universal. No quiere decir con esto de que la deidad Ashera, siendo femenina supuestamente, sea positiva y por eso la sacaron del plan y de la Biblia, ¿no? Suprimieron todo rastro de una adoración a esta mujer junto a Yahvé. No, porque esto tiene otro sentido. El sentido de esto era crear una imagen monoteísta en torno a un falso Dios, a un único Dios universal. Entonces, claro, tenían que quitar cualquier otra figura que le hiciera sombra a Yahvé, más allá de que fuese una deidad que fuese su pareja incluso. Y sumado a esto, se aseguró el mandato del patriarcado, suprimiendo toda posibilidad de que hubiese una deidad femenina al nivel de Dios, para que de esa forma pues el hombre tuviese la autoridad. Y de ahí, bueno, surgen temas como el machismo, incluso la misma persecución de Jehová a la mujer desde el Antiguo Testamento, y de ahí todo lo que se derivó en el maltrato hacia la mujer, que desafortunadamente los hombres replicaron como una herencia totalmente negativa. Luego ya poco a poco con el mensaje de Jesús, la imagen de la mujer comienza a limpiarse y a partir de ahí las cosas poco a poco fueron cambiando. Pero en el tema de Ashera, como lo decía al principio, esto es más común de lo que se piensa. La existencia de estas deidades femeninas en todas las culturas es normal. De hecho, hay muchas referencias de deidades masculinas, de las que principales que se adoraban en otras culturas, y estas deidades tenían su parte femenina. Desde al menos el siglo 8 a.C. hasta la reforma religiosa de Josías en el 6 a.C., se simultaneó el culto del Dios Padre con la diosa Madre. Hay incluso quien prolonga este politeísmo semita primigenio hasta el siglo II a.C. En la época de los macabeos, la veneración de la diosa Madre procede de tiempos inmemoriales. Ya la encontramos en las Venus del Paleolítico Superior entre el 40.000 y el 10.000 a.C. en la mayoría de las culturas antiguas. El concepto genérico de Dios creador respondía al binomio padre-madre. Por una parte, el Dios Padre, arquetipo del sol, dador de la semilla; por otro, la diosa madre, la tierra, feraz, donde la semilla germina. Se trataba de la dualidad para la concepción vital, lo que permitió un concepto más equilibrado de la vida, como ocurre en el hinduismo con Shiva y su parte femenina Parvati, o con Vishnu y Lakshmi, o con Amón y su esposa Mut en Egipto. Está también Marduk y Sarpanitu en Sumeria, y Zeus y Hera en Grecia, o también Júpiter y Juno en Roma. Son las deidades masculinas con las deidades femeninas. Esto que acabamos de ver es una copia por parte de estas falsas deidades al principio original, que hemos hablado aquí muchas veces en el libro secreto de Juan. ¿Cuál es el principio original? El Padre y Bárbelo, ella, el vientre creador. Cuando las dos fuerzas se unen, luego se origina el vástago como una tercera fuerza, el Hijo, y a partir de ahí se crea todo lo que existe. Ese es el principio de las tres fuerzas, donde básicamente la fuerza él se une a la fuerza ella. Entonces ahí está el principio de padre y madre como ley que sustenta la creación. Luego, estas falsas deidades que se originaron después del caos copian ese modelo original para expandir su imperio de oscuridad. Por eso comentaba que en diversas culturas existe la figura de un dios masculino y una diosa femenina, que son pareja, y a partir de ahí toda la adoración en torno a ellos. En el caso de Yahvé, por supuesto, no se escapa de esto, porque Yahvé hace parte de estos falsos dioses del pasado. Solo que era estratégico borrar la imagen femenina para centrar la adoración en un único Dios, una religión monoteísta global donde predominara ese patriarcado, suprimiendo todo el tema de Ashera. Pero, ¿quién es Ashera? ¿Quién es Ishtar? ¿Quién es Astarte? Y todas estas diosas femeninas que se adoraban en las distintas culturas. Porque aquí hay un símbolo o un mensaje oculto. También tenemos que hablar de Isis. Recordemos que Isis es del antiguo Egipto. Aquí vemos la figura de Isis, hay varias representaciones. Isis es la madre de Horus. Aquí vemos unas representaciones
Y vemos cómo esta imagen, que es Isis con su hijo Horus, fue utilizada y adoptada luego por la Iglesia Católica para representar a María y a Jesús. La figura de María y Jesús de la Iglesia Católica es una adaptación cristiana de Isis y Horus. Eso es lo que está oculto, ¿no?, detrás de esa figura religiosa. Entonces, esta es la diosa madre del antiguo Egipto. Y muchas de esas diosas que luego se adoraban en estas culturas de los cananeos, de los babilonios, de los griegos, incluso de los hebreos, pertenecen a toda esta misma organización. Estos falsos dioses que proceden desde el tiempo de la Atlántida. Y esta rebelión, por supuesto, tiene una diosa madre. Si buscamos Notre Dame, que está en París, la iglesia de Notre Dame. Notre Dame significa Nuestra Señora. Esta es una iglesia muy representativa, ¿no?, de Europa. Es una de las grandes catedrales desde la antigüedad y tiene mucho simbolismo. Bueno, Nuestra Señora de Francia representa a Isis. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver el antiguo Egipto con los símbolos de Francia? Tiene que ver absolutamente todo. En Francia, para muchos no es un secreto de que se han proliferado grandes de las sociedades secretas ocultistas que han gobernado el mundo desde la antigüedad, entre ellos el Priorato de Sion, la masonería e incluso los Illuminati, los Rosacruces y muchas otras. Eso está referenciado en los símbolos patrios de Francia, incluso en muchos de los equipos de fútbol, con símbolos como, por ejemplo, la flor de lis. También el tema de las pirámides, de escuadras y compás, de la masonería, los colores representativos de estas sociedades secretas como el azul y el rojo. Bueno, toda una serie de símbolos que muestra quiénes han estado detrás del poder de ese país, quiénes forjaron ese país y quiénes determinaron sus símbolos. Bueno, todas estas sociedades secretas, o muchas de ellas, proceden del antiguo Egipto, como por ejemplo la masonería. La cultura hebrea se nutrió no solamente de Sumeria, sino también del antiguo Egipto. De hecho, la adoración de Asherá, Ishtar, Astoret emana de la adoración del antiguo Egipto a Isis. ¿Isis quién es? Isis es Nuestra Señora, la reina madre, la diosa madre, que parió al vástago o al elegido, que es Horus, que sería la representación del Cristo en todo lo que es el organigrama, ¿no?, de este programa oscuro. Pero si nosotros vamos más atrás y buscamos una diosa sumeria, si buscamos diosas sumerias nos aparece esta que tenemos aquí, que sale como Namnu. Y vemos el mismo patrón. Vemos a una diosa reptiliana con un bebé. La imagen de Isis surge de esta. Y ya lo explicaba ahorita que la imagen de María y Jesús católica se nutre o se derivó de la imagen de Isis y Horus. Pero vemos aquí la representación más cercana a la realidad. Una mujer reptil dando pecho a su bebé. De aquí surge toda la adoración. Entonces ya entendemos que estas antiguas diosas realmente pertenecen a la rebelión que cayó aquí hace miles de años. Dioses reptilianos que instauraron un proceso de adoración en los pueblos antiguos. No solamente los dioses masculinos que ya conocemos, sino también seres de corte femenino que se hicieron adorar por dioses. Y esto, bueno, vemos varias imágenes aquí. Y esto representa, queridos amigos, en el fondo, esta adoración
a una deidad femenina, lo que está representando es el origen de la rebelión oscura, la adoración a la madre que parió la rebelión. ¿Y quién es la madre que parió la rebelión? Bueno, vamos a ver de dónde viene todo esto. Y esto tiene que ver con Sofía, del libro secreto de Juan. Entonces, aquí vemos, aquí hemos hablado muchas veces de esa rebelión. Bueno, Sofía se grafica de muchas formas, pero la forma más adecuada es cuando ponemos Yaldabaoth. Y esta es una de las representaciones de ese reino de la serpiente antigua. Hay muchas representaciones de Sofía como una mujer serpiente, como una mujer reptil. Y la adoración a la deidad femenina proviene de esa antigüedad, de ese tiempo. La madre de la rebelión, la diosa madre de la rebelión es Sofía. Y el hijo de Sofía es Yaldabaoth. Y de ahí en adelante pues ya sabemos todo lo que ocurrió. Entonces, cuando ellos hablan de Notre Dame, Nuestra Señora, están haciendo referencia a Isis, están haciendo referencia a la diosa esta que les mostré, Sumeria, pero en el fondo lo que se está conmemorando en adoración es a Sofía, la madre que parió en un proceso de inocencia e ignorancia a la rebelión. Porque gracias a esa desviación de Sofía, que en su albedrío pues cometió un error por el desconocimiento de las leyes eternas, surgió ese proceso de oscuridad en la creación. Surgió esa rebelión que luego llegó acá con todos sus símbolos, con todo su programa de oscuridad, con toda su tecnología, con toda su astucia. Invadió el planeta y no solo este, muchos otros. Y hoy en día se dan a conocer a través de sus símbolos. Generaron religiones, templos, y hoy en día esa adoración continúa ante la mirada inocente y por el desconocimiento de la humanidad en su gran mayoría. Entonces, Yahvé tenía una esposa, claro, al igual que todos los dioses del pasado tenían su par femenino. Gobernaban estos dioses, tanto masculinos como femeninos. Engendros, dioses reptiles, dioses desviados, pertenecientes a las razas negativas que destruyeron mundos y humanidades por completos. Entonces la adoración femenina a la deidad es en el fondo a Sofía, que luego se convirtió en las diosas sumerias, Isis, Astaroth, Asera o como se llame, y muchas otras que dominaron en las culturas antiguas. ¿Por qué no aparece en la Biblia? Ya lo he explicado ahorita, porque la intención era borrar cualquier otra deidad que se equiparara a Yahvé, porque la intención era crear una religión monoteísta, enfocada en un único Dios y fortalecer el patriarcado. Y de esa forma desvanecer cada vez más la imagen de la mujer y la importancia que tiene en la creación. Porque la creación se originó de dos fuerzas, él y ella. Y ese principio original se replica en todos los rincones de la existencia. Si le damos más valor a una fuerza, pues la otra pierde ese valor, pierde protagonismo y se cree entonces a partir de ahí que solamente con una sola fuerza se puede crear o que una fuerza es más importante que la otra. Y ahí es donde vienen los conflictos, los desequilibrios y bueno, y toda la situación que hemos vivido en este planeta en torno al machismo, que fue patrocinado también por Yahvé y por su pueblo elegido. Y bueno, quizás para muchos es sorpresa, muchos lo desconocían, pero así es. Así como existieron estas figuras masculinas, hubo figuras femeninas de un nivel de influencia y adoración a la misma altura que la de los dioses masculinos. Y de hecho, la figura máxima de adoración de toda la rebelión es Sofía. Esa es su diosa, la diosa madre que los parió. Y esa es lo que ellos llaman Nuestra Señora. Entonces se entiende cómo ese rol de una deidad femenina siempre estuvo presente en las deidades del pasado. Y la tradición bíblica con Yahvé no se escapa de eso. Esto es un tema que ha generado mucha polémica.
porque ya sabemos lo que se cree de Yahvé en general, ¿no? Que es el Dios verdadero, y se cree que todas estas cosas son para ensuciar su imagen o que son herejía, o que quienes hablan de esto no respetan el nombre de Dios y no respetan a Dios, y por lo tanto seremos castigados. Pero bueno, afortunadamente poco a poco hemos ido avanzando como humanidad, hemos ido comprendiendo que nos han mentido sobre lo que nosotros llamamos Dios. Y de esa forma se ha ido cambiando el concepto y la imagen que hemos creído hasta ahora. Por supuesto que nos falta mucho por comprender, pero vamos avanzando, y es lo que se quiere, ¿no? Que como humanidad dejemos de adorar a falsos dioses y recobremos la imagen original de la creación. Esto era lo que quería comentar acerca de este polémico tema, dar mi opinión y mi visión para compartirla con ustedes. Si este video les gustó, les agradecería su like, compartirlo y también, si quieren, suscribirse a este canal. Les envío un fuerte abrazo para todos y nos estamos viendo en un próximo programa.